Vamos a venir. Quiero hacerte unas buenas preguntas esta mañana. Pero hoy vamos a ver la historia de Pedro. Vamos a tomar en nuestra serie Discípulos Pedro. Y quiero hacerte la pregunta: ¿alguno de nosotros nos identificamos con Pedro? Así honestamente, yo a veces me siento Pedro, ¿no? De repente, de vez en cada día. Pero bueno, así más o menos. Ahora quiero llevarte rápido a un versículo. Este versículo está en el llamado de Pedro. Pedro está con Juan y Jacobo. Juan y Jacobo son hermanos, son pescadores. Estaban pescando y en ese momento Jesús los llama, les dice: váyanse más adentro. No habían pescado toda la noche y Jesús los lleva a una buena pesca. Y cuando trajeron a tierra la barca, lo puedes decir conmigo, dejándolo todo, lo siguieron. O sea, dejándolo todo, lo siguieron. Me llama la atención esta frase. Ahora, déjame hacerte una pregunta esta mañana. En este sentido, no es ninguno de los discípulos. Si Jesús te hubiera llamado, es decir, que si tú hubieras sido uno de estos discípulos, ¿qué tipo de discípulo hubieras sido? O sea, vemos más o menos la historia de los discípulos, pero ¿qué tipo de discípulo hubiera sido? No me llama no cuál de los discípulos, sino con tu forma, ¿qué tipo de discípulo serías? Me llama la atención. Estaría interesantísimo haberlo visto. Siguiente pregunta: si hubieras tenido un encuentro con Jesús y Jesús te hubiera dicho: sígueme, ¿hubieras dejado todo y lo hubieras seguido? Ay, 3 sís, está interesante. O sea, decimos sí porque quizá es lo socialmente aceptable en una iglesia. Pero la neta, ¿lo hubieras dejado todo y lo hubieras seguido? Ahora, yo creo que algo impresionante en el corazón, un testimonio en el corazón estaba vibrando sobre ellos, porque vemos que estos hombres que dejaron todo y siguieron a Jesús, tomaron una decisión y se mantuvieron en ella, claro, en una fe imperfecta, en un caminar, pero estaban dando pasos. Pero me llama tanto la atención. Yo le hice esa pregunta a mi esposa y mi esposa me dijo así: sí. O sea, ni lo dudó. Le dije: ¿cómo que así nada más no lo pensé? No, pues sí, lo hubiera seguido. O sea, me gustó su respuesta. Ahora, qué interesante, lo hubiera seguido. Ahora, te hago una pregunta un poco más complicada. Si ya hubieras decidido seguir a Jesús, estás siguiendo a Jesús, vas ahí con uno que otro discípulo, pero de repente Jesús invita a un nuevo discípulo, el cual en tu criterio, en tu manera de ver, es impresentable e inaceptable. ¿Hubieras seguido siguiendo a Jesús? Oh, me llama la atención, porque a veces queremos las cosas como a nuestra manera. Y hay una escena con los discípulos de Jesús, que Jesús está invitando de todo, no a pescadores. Hay ahí por ahí un revolucionario medio raro también en el equipo. Pero de repente va Jesús y hay un hombre llamado Mateo Leví, que es el que cobra los impuestos, que para los judíos es un traidor, que es alguien que está ayudando al gobierno opresor a mantener la bota puesta sobre su nación. Entonces, aparte de eso, los recaudadores eran considerados como bandidos que le robaban al pueblo. Jesús va caminando, ya lleva algunos de sus discípulos tras él, y de repente está Mateo y le dice: Mateo, sígueme. Mateo deja el escritorio de los tributos, deja su oficina y sigue a Jesús. Yo me imagino a los discípulos que iban atrás: ¿qué? ¿Viste lo que hizo Jesús? Ya invitó al traidor de Mateo. No, yo ya sí, ya no jalo. No sé.
Me llama la atención eso. O sea, es decir, el seguir a Cristo lo sigues decidida y totalmente, o tu seguir a Cristo es un seguir condicional. Si siempre está a tu manera, a lo que tú piensas, de acuerdo, si no te incomoda, o estás dispuesto a seguir a Jesús aún cuando te incomoda. Me llama la atención, porque cuando todo lo vemos y quizá nos impresiona todo lo que es el amor, esa presencia, pero en el momento en que empieza a incomodarnos algo de Jesús, ¿serías capaz de seguirlo? Me quedo pensando en esto, porque a veces hay seguidores condicionales, siempre y cuando todo esté cómodo, siempre y cuando me acomode. Pero si vamos a seguir a Jesús, Él es Señor, y es a su manera, es a su forma, y es bajo sus preceptos. Se me hace interesante. Ahora, vamos a ver la historia de Pedro, y vamos a ver algunos puntos básicos de Pedro. Pedro tiene un encuentro con Jesús que se me hace increíble. En el Evangelio de Juan, cuando empieza el Evangelio de Juan, Juan te va a contar cosas que no te cuentan los otros 3 evangelios. En esta historia, Juan, el discípulo Juan, es discípulo de Juan el Bautista. El hermano de Pedro, que se llama Andrés, es discípulo de Juan el Bautista. Entonces, de repente está la escena con Juan el Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios, y señala a Jesús, y empiezan a seguir a Jesús. Empieza Andrés, empieza Juan a seguir a Jesús. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y ayúdame a leerlo. Mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Cefas es en arameo, Pedro es en griego, y significa piedra, piedra pequeña, o piedra que se desprendió de una piedra grande, digamos, para tener el contexto correcto. Quiero que veas esta escena porque me cae muy bien Andrés, que conoce a Jesús y inmediatamente invita a su familia y a sus amigos a que conozcan a Jesús. Y creo que tú y yo tenemos que ser personas que cuando conocemos a Jesús estamos llevando a otros a Jesús. Amén. Pero ahora llega Pedro delante de Jesús y dice: y mirándole Jesús. Y me encanta esa escena, porque la palabra que dice mirar no es una mirada ligera, sino es una mirada profunda. Y Jesús lo está mirando, pero Jesús está mirando profundamente sobre Pedro. Aquí hay un detalle interesante. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Hay algo que tú y yo tenemos que entender: que Jesús sabe de dónde venimos, pero también Jesús sabe a dónde vamos. Que tú y yo fuimos creados con un propósito, y Jesús lo tiene claro. Lo que está haciendo Jesús cuando está mirando a Pedro, lo está afirmando no en lo que era, sino en lo que va a ser. Tú y yo conocemos el temperamento de Pedro. Pedro se considera que era alguien sanguíneo, era alguien atrabancado, era alguien atrevido, era alguien imprudente. Conocemos la historia de Pedro. Pero Jesús le está diciendo: hey, vas a ser una piedra, vas a hacer algo sólido, vas a hacer algo diferente. Tú y yo tenemos que saber que Dios y Cristo Jesús viene a darnos dirección a nuestras vidas. Que tu vida tiene un propósito y fuiste creado en Cristo Jesús, porque somos hechura suya. Déjame llevarte a Jeremías 1:5. En Jeremías 1:5 es uno de esos versículos donde el rechazo que pudiéramos haber vivido de niños tiene que ser sanado. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este versículo para mí fue una sanidad. Cuando yo era pequeño, no sé por qué, ahora lo entiendo un poco más, pero yo dudaba que hubiera sido un hijo deseado por mis padres. Nadie me dijo nada, pero yo lo tenía en mi corazón.
Después, mucho tiempo después, lo supe, que al fin de cuentas mis padres se habían casado porque yo estaba en camino. Me imagino ese momento en el vientre donde uno aún llega a percibir cosas, porque nadie me dijo nada, pero toda mi vida crecí quizá con ese sentimiento y quizá con esa idea de rechazo. Cuando pude verlo, ya fue cuando tenía bastantes años, supe la verdad. La verdad me conmocionó, pero cuando oí esta palabra, antes de que te formase en el vientre te conocí, quiere decir que antes de que papá y mamá se unieran para la concepción, éramos idea de Dios, el Señor nos conocía. Y eso empezó a traer una sanidad a mi vida, que yo no era un accidente, no era un error, sino era una idea de Dios, que el Señor me conocía. Y más aún, que tenía un propósito. Y dice, y te santifiqué, es decir, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es decir, el Señor pensó en nosotros antes de que fuéramos concebidos, con un plan, con una estrategia, con un propósito. Y a ese propósito le agregó dones y talentos, una forma de ser específica y especial, para hacer una misión específica y especial que el Señor tenía con nosotros. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, gracias Señor, porque me hiciste de una manera especial? Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al Señor. Ahora, el Salmo 139, 13 y 16 es uno de esos salmos hermosos. Y es un salmo que siempre nos va a enseñar, igual que Jeremías, que los creyentes, los cristianos, siempre estaremos a favor de la vida desde la concepción. Vamos a ver Salmo 139, 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Es David hablando. Y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras estaba tomando forma, cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Es de esos pasajes increíbles. Antes de que naciéramos, de hecho, la versión 60 dice, mi feto vieron tus ojos. Es decir, en esa formación Dios estaba presente, pero dice, cada día de mi vida estaba escrito en tu libro. Es decir, Dios tenía un plan para tu vida antes del día cero. Quiero decirte esto, tú y yo fuimos creados con propósito. Le puedes decir al que está al lado tuyo, fuiste creado con un propósito divino. ¿Sabes? Así es el Señor. Así es el Señor y Dios es bueno. Entonces, volviendo a la escena, Jesús mira a Pedro y lo mira profundamente. Imagínate, primera vez que se conocen, mucho gusto Pedro. Pero Jesús le dice, hey, tú eres hijo de Jonás. Sí, tienes razón. Y después le dice, pero ya no te llamarás Simón, sino serás Cefas, que quiere decir Pedro. Yo creo que salió Pedro de qué quiso decir Jesús. ¿Por qué? Si mi papá me puso Simón, ahora voy a ser Pedro. Quizá me gusta, no está tan mal. No sé, pero quiero que lo veas. Por lo menos hay 9 Simones en la Biblia, contando a Pedro. Ahora, en ese sentido, le está revelando Jesús la idea de su vida. Y con un temperamento tan vacilante, Jesús lo está afirmando. ¿Y cuántos de nosotros le damos gracias a Dios que la palabra de Dios, que la palabra de Jesús nos afirma? ¿Sabes? Nos afirma, nos dice santos, nos dice amados, nos dice perdonados, nos dice hijos. La palabra de Dios nos afirma y nos da una identidad. Y tú y yo tenemos que tener una identidad muy clara en nuestras vidas. Entonces, el primer encuentro que tienen lo vemos en Juan. En Lucas y en Mateo vemos el llamado de Pedro. Y en medio de una escena muy especial, porque habían pescado toda la noche, están limpiando las redes con un fracaso de que no pescaron nada, salieron a pescar. ¿Cuántos han ido a pescar y no pescaron nada? Yo soy medio experto en esas, Híjoles, a veces no pasa nada.
Pero bueno, volvemos a la historia. Está ahí y Jesús le dice: boguen mar adentro y echen las redes, y pescaron tanto que les tuvieron que ayudar. Cuando regresa a tierra, Pedro dobla sus rodillas y le dice: Jesús, apártate de mí porque soy pecador. En ese momento está viniendo la conversión de Pedro. Pedro tuvo una revelación, pero en ese momento está viniendo, porque Jesús es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y Pedro le dice: yo soy pecador y no puedo estar delante del Mesías porque soy pecador. Cae de rodillas y se separa. En ese momento Jesús va a tratar con él, ¿sabes? Y al fin les va a decir: ustedes ya no serán más pescadores, sino serán pescadores de hombres. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué interesante. Tú y yo, sin conocer a Jesús, nuestra identidad es de pecadores, pero Jesús vino a quitarnos el pecado. Este es el evangelio, que estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. No hay una sola cosa humanamente que tú y yo podamos hacer para ser salvos, salvo recibir a Jesús, que murió en la cruz para pagar nuestros pecados, para quitar nuestra condenación y darnos vida eterna. Es decir, tú y yo en nuestros pecados estábamos arruinados. Lo digo más claro: estábamos fritos, no podíamos hacer nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la obra extraordinaria es que Jesús vino a amar al pecador para pagar por él sus pecados en la cruz, y que el ser humano pudiera tener una comunión con Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Ese es el evangelio. Y no hay nada que tú puedas hacer. Es la obra de Jesús la que hace la obra en nuestras vidas. Entonces lo está reconociendo Pedro. Ahora se pone interesante, porque más adelante, unos 2 años se calcula, Jesús va caminando con sus discípulos y les hace una pregunta medio rara. Y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos dicen que eres un profeta. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: hey, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha bien: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Viene un punto muy interesante para cerrar esta idea. Jesús, después de la revelación de quién es Jesús, le va a dar una revelación a Pedro quién es Pedro. Y Jesús le va a decir: ¿sabes qué es Simón, hijo de Jonás? O sea, le recuerda de dónde viene. Le dice: pero ya no te llamarás Pedro, ya no te llamarás Simón, sino ahora serás Pedro. La palabra Pedro es Petros. Muy interesante. Petros es una piedra pequeña. Y dice: sobre esta roca. La palabra que se usa para roca es Petra, no es Petros. Muy interesante, porque es un punto teológico muy fino, pero muy interesante. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Quiero ir al punto teológico interesante, porque aquí hay una confusión. Algunos han creído que sobre la base sobre la cual va a edificar la iglesia es Pedro. Pero Pedro es un Petros y no es una Petra. Es decir, a lo que Jesús le está diciendo: sobre esta base o sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, es la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y sobre esa Petra están los Petros, los demás discípulos que crecen y forman la iglesia. Ahora, interesante, vuelvo otra vez al punto en general. Es decir, sobre Jesucristo se edifica la iglesia, y lo vamos a ver en los demás versículos. Hoy no vamos a entrar a profundidad. Pero Pedro está teniendo una revelación, y Jesús le dice: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero ir a este punto. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad?
lo que otros dicen, porque Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Que eres Juan, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Y es un error. Y tú y yo muchas veces podemos cargar una identidad que viene de lo que otros han dicho. Por ejemplo, si alguien ha dicho: hey, no sirves para nada, eres un bueno para nada. Me llama la atención un bueno para nada. Eres bueno, ay, qué bueno, pero para nada. Como que se me hace raro. No vas a servir, nada haces bien. Mira, no va a funcionar nada en tu vida. Empezamos a tener nuestra identidad por las palabras que otros dicen sobre nosotros. Y es un error. Por eso Jesús está preguntando. En ese momento Pedro tiene una revelación de Dios y dice que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una historia que vemos en el libro de los Jueces, que es Gedeón. El ángel de Jehová se le presenta. Gedeón es un joven inseguro, está escondiendo el trigo, y el ángel del Señor le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. En ese momento Gedeón choca con la idea que el ángel de Dios le está revelando, porque Gedeón no se siente ni valiente ni esforzado, se siente derrotado, se siente el menor. Cuando ves el contexto de esta historia, te vas a dar cuenta que él dice: es que soy el más pequeño y el más pequeño de los pequeños. Es decir, la identidad de Gedeón está definida por las circunstancias. Pero viene la palabra de Dios sobre Gedeón y le dice: yo estoy contigo, eres varón esforzado y valiente. Le está trayendo una revelación de lo que Dios pensó de su vida y le dice: levántate ahora con esta tu fuerza. Aquí el punto: ¿cuál es la fuerza? ¿Con qué fuerza se va a levantar Gedeón? Con la fuerza de la palabra de Dios, que produce lo que tiene que producir. Es decir, con esa verdad de su identidad, que no está en su concepto personal, que tu identidad y mi identidad no está en lo que otros dicen, sino tu identidad y mi identidad está en lo que Dios dice de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Mira, por ejemplo, si tu identidad está en tus logros o en tus derrotas. Por ejemplo, cuando tienes un éxito, muchas veces va a pasar. Pero cuando venga un fracaso, un tropiezo, ¿qué te define? ¿Tus éxitos o tus fracasos? Si te definen tus éxitos, también te van a definir tus fracasos. Pero tú y yo tenemos que entender que ni nuestros errores ni nuestros aciertos nos definen, sino el que nos define es Cristo Jesús. Y nos dice que somos amados, somos santos, somos perdonados, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, lo que está haciendo Jesús está definiendo quién es Pedro, pero viene de una revelación que Dios dijo, no lo que otros dijeron, no lo que él pensaba en sí mismo, sino lo que Dios dice. Y al fin de cuentas llegamos a esta verdad: somos lo que Dios dice que somos. Amén. Entonces, sobre esta roca que es Jesús, se va a edificar la iglesia, y tenemos buenas noticias. Déjame espolearte el final de tu vida. Vamos a tener victoria en Cristo Jesús, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Ahora, solo para cerrar este punto, Pedro, ya maduro, Pedro ya transformado por el Señor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, 4 y 5, dice: acérquense a Cristo, que es la piedra viva, que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De modo también que ustedes son piedras vivas con las que está edificando una casa espiritual. Es decir, no hay duda, Jesús es la Petra y nosotros somos los Petros, donde se está edificando una iglesia, y la iglesia de Jesús va a tener la victoria. Entonces le está afinando, le está determinando su identidad. Ahora, Jesús llamó a personas ordinarias, como tú y como yo. Es decir,
cualquiera de nosotros pudo haber sido llamado, si hubiéramos estado en esa generación, a ser discípulos de Jesús, con todos nuestros errores, con todas nuestras características. Es decir, Jesús estaba tomando la materia prima y la estaba desarrollando. ¿Cuántos han luchado con su forma de ser, con su temperamento? Seamos honestos. Ay, descanso tremendamente. ¿Sabes? Yo tuve una crisis existencial en algún momento. Mi forma de ser era chocante, o sea, chocaba. Y yo me caía mal a mí mismo. O sea, decía, ay, esto como que no me gusta. Y yo empecé a decir, me gustaría ser como tales personas. Y le eché ganas, ¿y qué crees? No logré nada, porque seguía siendo yo. No sé, de hecho he luchado con esto. ¿Me ayudan con la foto? Mira, yo sé que tengo que decir las cosas con más cuidado, con más amor, y de repente hasta las practico. Digo, a ver, la voy a practicar, lo voy a decir, hasta la sonrisa, la amabilidad la entreno. Veo en el espejo y la digo, y se siente fuerte. Un día Josías me dice, papá, pero el tonito, si lo ensayé, lo cuidé, lo preparé, y me sale el tonito. O sea, y yo, bueno, voy a seguir caminando. Les voy a ser honestos. El otro día en casa dije esto. ¿Saben qué? Me doy cuenta que tengo que cambiar. Así, enfrente de, bueno, en ese Josías, sí, mi esposa. Pero ayúdenme, porque no me ayudan. O sea, también no quieren que cambie y no me ayudan. Si me equivoco, no digan nada en el momento. Denme chance de reflexionar, denme chance de revisar. Y quiero cambiar. O sea, soy honesto, quiero cambiar. Y no me los estaba vacilando. O sea, pero si ustedes me atacan y me dan, pues me sale lo gallo y se complica la cosa. Entonces, ayúdenme. ¿Y sabes qué ha funcionado? Ha funcionado de repente esto. No, perdóname, es que mejor lo digo de otra manera, ¿te parece bien? Así como que me ven una persona enferma caminando a la sanidad, ¿no? Mira, perdón, me equivoqué, lo voy a decir bien. Ay, sí, está muy bien. Ya ni se siente ni nada. Lo digo porque tenemos un temperamento, una identidad como personas que no está mal, pero tiene que ser moldeada por el Espíritu Santo para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Tenemos una personalidad dada por Dios especial, con características buenas, que tiene que ser moldeada por el Espíritu Santo para generar el carácter de Cristo, es decir, parecernos más a Cristo. Está bien, ya con esto ya lo superamos. Ahora, yo recuerdo un día, estábamos de vacaciones y mi esposa saca la idea, ay, vamos a estudiar un libro de matrimonios. Estábamos con sus papás y yo dije, ay, qué flojera, son vacaciones. Y yo me empecé a hacer el dormido. ¿Cuántos tenemos algunas estrategias en la vida? Yo me empecé a hacer, y dice, estratégicamente me dice, pero te lo voy a leer. Y dije, ves, me voy a quedar dormido seguro, así que dale. Y me empieza a leer y dice, y las personas que tienen el temperamento colérico son así, son efectivos, logran cosas, se avientan, pero no les gusta perder el control. Le irritan las personas muy independientes. Cuando no tiene el control de las cosas, se saca de quicio. Yo me asusté y así hasta me paré y dije, a ver, sigue leyendo, cuéntame más. O sea, me estaba descifrando. Yo estaba viendo en un momento lo negativo, pero tenemos que también ver lo positivo. Tú y yo, de la manera que Dios nos ha hecho, tenemos que tomar lo bueno de ese temperamento, de esa forma o de esa identidad, pero moldear las demás cosas
a la idea del carácter de Jesús. Amén. Entonces, quiero mencionarte algunas cosas rápidamente de Pedro. Pedro era impulsivo. Impulsivo. A veces no pensaba y se aventaba. Y yo puedo ver que de repente los discípulos decían: ahí va el Pedro otra vez. Así está. Mira, una de ellas: Jesús va caminando por las aguas en una tormenta. Voy a ir rápido por cuestión de tiempo. No, y Pedro lo ve. Todos están bien asustados, creen que es un fantasma. Y Pedro le grita en la tormenta y le dice: si eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. O sea, aventado. Y le dice: ven. Se baja, empieza a caminar sobre las aguas. Pero en ese momento empieza a ver la lluvia, la marea, el viento. Se desconcentra de Jesús y se hunde. Y Jesús lo toma, o sea, se está ahogando Pedro. Jesús lo toma enfrente de todos, les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, yo hubiera dicho: chale, casi la logré, porque Pedro era mexicano de la Ciudad de México. Ahora imagínate la escena. Pedro empapado así, saliendo, agarrándose así de la barca, como perrito mojado. Jesús le dice: hombre de poca fe, enfrente. No le dijo: Pedro, eres un hombre de poca fe, en el oído, no. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y todos los demás discípulos: ay, Pedro, ay, Pedro, ay, Pedro. Pero yo creo que al rato, cuando ven a Pedro: oye, Pedro, qué bárbaro. Pero Pedro se voltea: pero soy el único que ha caminado sobre las aguas. Ninguno de los demás discípulos caminó sobre las aguas. Es decir, era atrevido. Y se necesitan personas atrevidas de fe. Pero el Señor lo está moldeando. Y como Pedro tiene un encargo específico, está siendo moldeado más profundamente que todos los demás. Otra escena de atrevido: van a aprender a Jesús. Llega toda una guardia impresionante. Imagínate, era una guardia. Según los que han estudiado cómo se conforman los ejércitos romanos, dicen que eran un chorro de soldados. Y de repente Pedro trae un machete. Llegan a aprender a Jesús, saca el machete, paz, le corta la oreja a Malco. Jesús le dice: Pedro, ¿qué te pasa? Entonces yo me imagino: ay, el Pedro. Yo creo que alguien dijo: qué bueno que era pescador, porque si hubiera sido bueno con la espalda del corta la cabeza, y Jesús hubiera tenido, en vez de estarle colocando la oreja, hubiera tenido que estarle poniendo la cabeza a Malco. Pero era pescador. Ahora en esa escena es así. O sea, impulsivo, no piensa, no reacciona. Y Jesús, al fin de cuentas: hey, Pedro, ¿cuál es nuestra esencia? O sea, Pedro era corregido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres una persona que está dispuesta a ser corregida? ¿De verdad así? Que alguien te pueda corregir, porque sabes que las circunstancias muchas veces Dios las usa para corregirnos. Personas Dios va a usar para corregirnos. ¿Seríamos capaces de ser corregidos por el Señor? Qué interesante. Ahora, esta es una de las escenas más fuertes. Pedro no tiene una visión espiritual. Y Jesús dice: hey, muchachos, vamos a Jerusalén. Voy a ser maltratado, me van a golpear, me van a matar. Y Pedro, buena onda, esta es la que más trabajo me cuesta. Pedro, buena onda, Jesús está hablando y le hace: Jesús, así como ven. Y le dice: ven. Maestro, no te acontezca tal cosa. No te puede suceder tal cosa. Pedro le está diciendo, lo llama, buena onda, Dios nos libre, Señor, jamás te sucederá a ti. Pero Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Eres una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Te aseguro que si yo un día le digo a alguien: aléjate de mí, Satanás, se cambia de iglesia. Te lo aseguro. Te lo aseguro. ¿Sí? Hey, no estás viendo las cosas del cielo, estás viendo las cosas en tu carnota. Y aparte que se va a ir, va a decir: en esa iglesia y con ese pastor, ¿cuál amor de Dios? No hay nada de amor, pura vara, puro. Te lo aseguro.
O sea, ¿estarías dispuesto a una corrección de tal manera sin dejar de seguir a Jesús? Ay, se me hace bien interesante. Quizás lo seguirías y lo seguirías sin resentirte. Porque ahí va Pedro después de esa. Ahora, cuando yo la leí, dije, Señor, pues sí es buena onda el Pedro. O sea, le tocó su corazoncito la situación y dijo, no te pase tal cosa, hagamos algo. Y le fue intenso. Ahora, quiero llevarte a otra. Exceso de confianza. Jesús dice que van a ser esparcidos, que Jesús va a ser apresado. Y en Mateo 26:33 dice, y respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escúchalo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, sí, yo igual que dice Pedro. Imagínate. ¿Y qué pasa? En unas tantitas horas, quiero ponerte la escena real. Le dicen a Pedro, porque viene una cosa, Pedro es el único que sigue viendo a Jesús. Todos los demás se fueron y el único que sigue a Jesús a la distancia, y es una distancia de vista, es decir, Pedro y Jesús se podían ver. El único que sigue ahí es Pedro. Y en ese momento le preguntan a Pedro, hey, tú eras uno de los que estaba con Jesús. ¿Sabes que si hubiera pasado en las noticias, esa entrevista a Pedro se hubiera ido literal? Pedro empezó a maldecir y a negar a Jesús. Y la escena todavía se pone más emocionante porque cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro se acordó, volteó a ver a Jesús y Jesús lo estaba viendo. Cuando leí la primera vez esta historia, dije, Jesús lo vio. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dije, no, que no tronabas pistolita, mira. ¿Sabes? Es decir, te lo dije. Pero la verdad es esta. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, que Pedro iba a flaquear. Y dice que cuando Jesús le advirtió, le dijo, pero Pedro, sábete una cosa, que cuando estés en la prueba, yo voy a estar orando por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, regresas y afirmas a tus hermanos. En vez de que Jesús le estuviera diciendo, te lo dije, Jesús está diciendo, estoy orando por ti. Pedro, hay un llamado. Pedro, no vas a ser una ola del mar que va y viene. Vas a ser una piedra firme y vas a regresar. Yo estoy intercediendo por ti. Dice que vio a Jesús, salió corriendo y lloró. Y vamos a ver la escena cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Se me hace interesante. Pero ahora quiero volver a este punto. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro estaba sobrado. Pedro dice, porque Jesús le está diciendo a todos sus discípulos, y Pedro está diciendo, estos te pueden negar, pero a mí jamás me va a pasar esto. O sea, todos estos son débiles, pero yo soy más fuerte, porque Pedro se presentaba como fuerte y no era tan fuerte como creía. Hombres, quiero decirles esto. He hablado con muchos hombres que han caído a veces en áreas cruciales de su vida. Y muchos de ellos me han dicho esta frase: nunca pensé que yo iba a hacer esto. Muchos dijeron, esto nunca me pasará a mí. Interesante. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza en nosotros mismos, no vamos a tener la fortaleza suficiente. Pero cuando tú y yo tenemos nuestra fortaleza en Dios, tú y yo, en vez de decir esto nunca me va a pasar, Señor, necesito que me ayudes para poder tener victoria en estas áreas, porque no vamos a ser lo fuertes que creemos que somos. Necesitamos la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces ahí está enseñando
Jesús les dijo que los que iban a ser esparcidos y les dijo que oraran. Los llama para orar. Y cuando regresa Jesús, se aparta tantito de ellos, va a orar y regresa. Y vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro está por lo menos con 2 discípulos más. Y Jesús se refiere a Pedro. Yo creo que la contestación de Pedro hubiera sido: ¿y por qué me lo dices a mí, Jesús, y también estos 2 se durmieron? Porque a veces nos excusamos en lo que hace la media en vez de responder a la excelencia que Dios nos está llamando. Pedro estaba llamado por Jesús para ser un líder. A Pedro Jesús le está exigiendo más. Y por eso es que Pedro jala la marca y Pedro es tan confrontado seguido por Jesús, porque él tiene que ser un líder. La pregunta es esta: ¿estarías dispuesto a ser exigido por Jesús de acuerdo a la estatura, al llamado, al alcance que Él ha dado de ti? Es decir, ¿estarías dispuesto a dar un paso de excelencia y no quedarte en la media para responder a la altura que el Señor te está llamando? Muchos de nosotros queremos que pasen cosas extraordinarias en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar para que esas cosas sucedan. Muchos de nosotros nos quedamos con un cristianismo mediocre en vez de tomárnoslos tan serio y cumplir o tratar de atender el desafío que Jesús nos está haciendo en nuestras vidas. Piénsalo, porque se me hace importante. Nos quedamos con todo mundo lo hace, todo mundo lo está generando, todo esto está pasando. Hay otra escena, esta me encanta. Si me ayuda alguien aquí con el teclado. Jesús está ahí en el monte y de repente es la transfiguración. Y aparece Moisés y Elías y Jesús resplandece. Y está Pedro con otros 2 discípulos en ese momento ahí. Y Pedro está viendo lo que pasa y rápido empieza a juntar cosas o juntar idea por lo menos. Y llega con Jesús en ese momento clave. Y le dice: Jesús, ¿quieres que hagamos unas enramadas, unas coronas para ti, para Elías y para Moisés? Jesús no le dijo nada. No le dijo nada. Pero dice el Evangelio de Lucas que Simón estaba diciendo las cosas sin entender lo que hacía. Es decir, Simón estaba haciendo las cosas locamente. Simón estaba haciendo las cosas sin dirección. Me llama la atención esto, porque al fin de cuentas es un Pedro y ya. O sea, ya no se dijo nada. Ahora viene el punto. Hombres, nos pasa mucho esto. Muchas veces, en vez de estar contemplando, disfrutando lo que Jesús está haciendo, los hombres somos muy dados a hacer las cosas. A ver en qué ayudo, en qué echo la mano, a ver qué hago, en vez de estar disfrutando ese momento tan especial, tan particular que Jesús está haciendo. Y nos distraemos y llegamos, en vez de disfrutarlo y ver lo que está pasando, ¿quién quiere cacahuates? O sea, no sé si me explico. O sea, rompemos el ambiente. O sea, imprudente. Dice nada más ahí el pasaje que Pedro no sabía lo que decía. Con eso se cierra todo. No sabía lo que decía. Ahora, ¿estarías dispuesto a ser corregido cuando buena onda estás queriendo atender algo, servir algo, y de repente ¿sabes qué? No es el momento, no es ahora? Yo creo que muchos de nosotros somos como los jarritos de Guadalajara. Nos sentimos de cualquier cosa. Analízalo. Nos sentimos de cualquier cosa. Voy a entrar en el capítulo lo que callamos los pastores. Una vez más, ¿sabes? Conozco tantas historias de personas que se sienten de cualquier cosa, que se ofenden de cualquier cosa,
y que no dan un paso a superarlo para madurar en sus vidas, para ser formados de parte del Señor, y prefieren quedarse en una mediocridad de sus vidas en vez de crecer y aceptar la corrección en nuestras vidas. Yo veo a Pedro y lo admiro. A Pedro le llovió. Pedro era como el favorito, pero vas a ver después, por el Espíritu Santo, a un hombre sólido que después de Pentecostés se para sin temor alguno, predica con toda autoridad y se convierte en 3,000 personas, que va a ser desafiado en el camino y va a ser aún confrontado, porque Pablo lo va a confrontar en un momento y le va a decir: Pedro, acuérdate, no puedes ser hipócrita, porque Pablo lo confronta. Y Pedro reconviene, porque tú y yo tenemos que ser personas que tenemos que ser corregidas. Cierro con esto. Jesús llega a restablecer a Pedro cuando lo negó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y es una escena bien interesante, porque cuando está diciendo esto, añadió y le dijo a Pedro: sígueme. Y volviéndose Pedro, quiero que veas la escena. Después de que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Jesús va caminando y le dice: sígueme. Y Pedro se levanta, empieza a seguir a Jesús, pero de repente el Juan se levanta. Yo creo que Pedro le dijo: me dijo a mí, y va caminando y ahí va Juan. Y Pedro le dice: ¿y qué con este? Y Jesús le dice: ¿y si yo quiero que este quede hasta el final y no muera? ¿A ti qué ti? Pedro, ¿a ti qué te importa? Porque andaba de competitivo. Pero otra vez Jesús lo corrige. Me llama la atención un chorro esta historia. Voy a hacer algo aquí. Se vea. Traía 2 cinceles, pero esto no estaba planeado con él. Mejor el grande. Párate aquí, mi Cris. Viendo así. Así. Flojito, relajado, tranquilo. Estamos en la casa del Señor. Así el Señor está obrando en nuestras vidas. Estamos así, la materia prima que somos, la materia bruta a veces que somos. Y de repente el Señor dice: ay, le está sobrando orgullo. Por aquí veo, mira. Y lo empieza a pulir. Aquí veo demasiado Netflix. Necesita oración, ¿sabes? Aquí veo un secretito. Y lo empieza a pulir. Así cada uno de nosotros tenemos que decirle: Señor, tú eres el alfarero. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo no sé si hoy en esta reflexión tú estás dispuesto a decirle: Señor, moldéame. No me quiero quedar en esa manera original, sino quiero ser transformado por parte tuya. Déjame terminar con esto. Muchos de nosotros hemos luchado a veces con nuestra personalidad, y a veces creemos que no es bueno, pero hay atributos correctos que otros tienen que ser moldeados. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a crear el carácter de Cristo. Una cosa que tú y yo tenemos que decirle: Señor, gracias porque me hiciste como me hiciste. Salmo 139, Señor, tú creaste cosas complejas y maravillosas en mi vida, es decir, especiales. Tú y yo no nos podemos comparar a otra persona, porque te hizo completamente diferente.
con un llamado específicamente diferente. Tú y yo tenemos que decirle: gracias, Señor, porque en ese rompecabezas soy una pieza. Ahora tú y yo tenemos que decirle: Señor, quiero revisarme. Si hay algo en mi vida que tiene que ser corregido, corrígelo. No te extrañe que enfrentes situaciones, que enfrentes personas, que enfrentes cosas que van a estar tratando en tu vida para decirte: esto tienes que quitarlo, esto tienes que rendirlo, esto tienes que tomarlo en tu vida. Yo no sé si te puedes poner de pie.